Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente en sus hogares. En la noche de hoy cuento con la participación de tres destacadas figuras relacionadas con el mundo fronterizo en la República Dominicana. Y vamos a hablarle de la importancia de la frontera. ¿Por qué es tan importante la frontera? Allí donde nace el país y donde probablemente también muera. Vamos a hablar de ese tema en este programa de esta noche, la importancia de la zona fronteriza. Y para ello cuento a mi izquierda con el licenciado Inocencio García, que es un sociólogo y director de la política exterior para Haití de la Fuerza del Pueblo, el licenciado Rosendi Polanco, diputado del PRM, del Partido Revolucionario Moderno, en la provincia de Montecristi, y el licenciado Francisco Domínguez, periodista de La Frontera y ex embajador y dirigente del PRD. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿estamos perdiendo la frontera o no la estamos perdiendo? Bueno, en términos históricos, ¿cuál ha sido, bueno, gracias por la presencia, ¿no?, del diputado y de Franklin Domínguez? Bueno, el hecho es que si uno analiza el trayecto histórico, después de la muerte de Trujillo, los gobiernos en democracia empezaron a no prestar la atención a la evolución de la institucionalidad fronteriza. Entonces, un problema que inclusive ha sido parte, a nuestro modo de ver, del fracaso que ha tenido la ayuda oficial al desarrollo en la frontera, es el hecho de que ni desde la capital haitiana ni desde la capital dominicana, es decir, desde los gobiernos, no han conectado en materia de políticas públicas priorizadas a sus respectivas fronteras. Entonces, bueno, se fue acumulando una zona olvidada. Una zona completamente olvidada, y solamente hay que ir a los presupuestos, que son los que indican si es prioridad o no es prioridad. Entonces, por ejemplo, para poner un caso, eso es una información del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Por ejemplo, para este presupuesto del 2023, del 2022, perdón, de los más de 27.000 millones de pesos que se distribuyeron a los ayuntamientos, solamente hubo alrededor de 1.500 y algo para los 33 ayuntamientos de la zona. Entonces, eso es un indicador de que todavía el Estado, los gobiernos, no le atribuyen la prioridad que debe tener la zona fronteriza. ¿Y esa distribución presupuestaria prevalece para el presupuesto del 23, porque ya está en el Congreso? Bueno, el hecho es que lamentablemente el muro, para pongan el caso del muro, ¿no?, para que veamos que quizás lo que se requiere ahí es una visión de un plan de mediano y de largo plazo, ¿no?, para no seguir improvisando. Por ejemplo, el muro para este año 2022 no tiene apropiación presupuestaria, tiene ahora apropiación presupuestaria para el 2023. Entonces, ¿qué significa eso? Que hemos estado en términos históricos improvisando con el desarrollo institucional de la zona fronteriza. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, cuando pasamos de dictaduras a democracia, pasó también Haití posteriormente a democracia, con los gobiernos, empezando en la década del 90, con el presidente Yametra Aristide, luego con los gobiernos del presidente Prevari siguiente. Bueno, ¿qué ocurrió? Hubo una intensificación del comercio y a la vez hubo una intensificación del cruce de personas. Esa intensificación del comercio es casi en su totalidad informal. No necesariamente, no. Lo que sí hay un estudio del Banco Mundial, yo creo que las autoridades deben prestar atención a eso. Hay un estudio del Banco Mundial cuando estaba Robin Senderovich aquí, argentino, yo lo tengo ese estudio, que cuando hablamos de exportación desde República Dominicana a Haití, el Banco Mundial dice que son generalmente 20 empresas las que se aprovechan y que no hay un derrame de empleo y de productividad, de riqueza, porque esas 20 empresas concentran y fundamentalmente son empresas que están o en Santiago o están en la capital. ¿Cuál es la opinión? ¿Comparten esa opinión ustedes? Bueno, en el caso de nosotros, quizá no al 100%. Yo sé que la inversión para que la frontera se viabilice no debe ser necesariamente solo de la República Dominicana.
hasta que el país no combine el esfuerzo con el país hermano de Haití, no va a ser posible, porque de hacer nosotros la inversión, Haití no haría nada. Las personas que están interesadas en llegar hasta nosotros no somos nosotros mismos, sino los haitianos. En ese sentido, yo creo que debe haber un plan que intersecte el deseo de ambos países y que esos países pues puedan dar prioridad a ese espacio físico. Los dominicanos han abandonado la frontera. Yo creo que ese es el punto. Por eso yo hablo de un muro de esperanza en la zona, para hacer que los que emigraron hacia el centro y el este del país regresen a la frontera. Porque en las fronteras no hay oportunidades. Pero habría que incentivar su regreso. O sea, no es posible nosotros decir que regresen simplemente porque se haga el muro, si no hay cómo ellos puedan subsistir. No, pero yo hablo de un muro de esperanza. Yo quiero hablar de un muro de progreso, okay, que induzca a regreso. Pero ese muro es un muro de universidades, de politécnicos, de escuelas, de hospitales. Un muro de desarrollo. Un mundo de desarrollo. Un muro de desarrollo. Bien. Buenas noches para todos. Yo creo que desde la época de Horacio Vázquez comenzaron a instalarse unas colonias en la frontera con ese afán de que pudiéramos naturalizar la zona fronteriza. Yo soy de Restauración, allá donde comienza la carretera internacional, y conozco al dedillo la situación que pasan los dominicanos en la zona y los rayanos, que son los que nacen hijos de dominicanos y haitianos, tienen doble nacionalidad. Esos son los que manejan las mafias y los controles que hay de este lado. Entonces, desde esa época, luego Trujillo trajo a los japoneses y húngaros, chinos, de todas partes vinieron, y de alguna manera se sostuvo la frontera. Pero hoy la democracia haitiana ha fracasado totalmente. Ojalá que no nos pase, porque vemos con mucha preocupación cómo aquí algunas cosas no van de la mano con la política democrática. Y Haití no tiene democracia, entonces no tiene control, no hay políticos, los políticos fracasaron. Cada intento que hacemos por lograr una conquista, un acuerdo, se cae. ¿Cuántos se han caído? ¿Y cómo se da la convivencia en esa zona? No, bueno, entre los dominicanos y haitianos es excelente en la zona, ¿eh? El problema no es allá, el problema es macro con Haití. O sea, las situaciones vienen de Puerto Príncipe, allá que se piensa y planifican las situaciones que pasan en la frontera. Entonces, esa verja fronteriza que la pedimos nosotros en el gobierno de Hipólito Mejía y la iniciamos en el 2017 con Danilo Medina, iniciando allá en Carrizal, en Elías Piña. Y eso nos costó inclusive muerte de gente y soldados, pasaron penurias ahí porque los haitianos se oponían a eso. Aunque ellos habían hecho Ellos hicieron un pequeño muro de prueba. Nosotros cuando vieron eso, entonces quisieron atacarnos y hubo ahí un conflicto. Entonces yo creo que ha llegado un momento importante de nosotros, además que ya el presidente de la República, los que han pasado han estado pidiendo a los Estados Unidos, a Canadá, a los países, Francia, que son los que han hecho daño en Haití, sacándole su riqueza y lo han dejado suelto. Un país que decía que era único e indivisible, aquel país, porque tenemos una confusión con eso en la historia, que decían la isla es única e indivisible. Eso sí, lo decía Toussaint Louverture. Pero después, en los tiempos de Pétion y de Christophe, había que aclarar, porque ellos tenían, esa parte de ellos la tenían dividida en dos, eran dos países, dos naciones, un imperio y una nación. Y una república. Y una república. Entonces, ¿qué pedían ellos? Bueno, la República de Haití es única e indivisible para ellos. Se confundía que decían que era toda la isla. Sí, porque se refería a Haití. Ahora, hay una realidad, por ejemplo, el Tratado de Basilea de 1795, que siguió al Tratado de Aranjuez de 1776, que fue el que, en virtud del cual España cedió la parte occidental de la isla a Francia como consecuencia del conflicto en la guerra entre Francia y España. En el 95, con 1795, como consecuencia del Tratado de Basilea, España cedió toda la parte restante a Francia, a cambio de que Francia devolviera territorios que le había conquistado España en la península ibérica. A Cataluña, por ahí. Sí, Cataluña y el País Vasco. Y el País Vasco. Entonces, es la revolución haitiana la que impide que esa parte del Tratado de Basilea no se cumpliera. Porque los haitianos estaban en guerra con Francia.
Ahí es cuando Toussaint Louverture crea la revolución, claro, el 16 de enero de 1801. Ese Toussaint Louverture es el que viene ocupando los territorios, que ahí es donde nos cogen los 6.000 kilómetros que tuvo que negociar Trujillo, que son Villa de Hinche, Las Caobas, San Miguel de la Atalaya. Hubo una negociación porque ellos, Toussaint Louverture la asomó. Inclusive en Dajabón hay un sitio que se llama El Coco, donde Toussaint Louverture instaló una fortaleza, se llamaba el Fuerte del Coco. Él pensaba instalar a Dajabón como la capital de la isla y le dio poder. Por eso tenemos nosotros problemas los dajaboneros, que los haitianos entienden que Dajabón es haitiano, porque inclusive el término de Dajabón, que Dajabón es un término nitaíno, pero ellos creen que Dajabón es el pez bueno que hay allá, para confundirnos un poco. Entonces, Dajabón, por ahí debió comenzar primero la verja perimetral, porque esa es la zona de conflicto. Es interesante nuestra historia fronteriza y por ahí debe ser, antes de enseñarle a nuestros estudiantes en las escuelas de Colón, debemos comenzar a hablar por ahí. Bueno, pero los conflictos de nosotros están ahí. Ahí en las redes se están transmitiendo informaciones que a mí me parecen sumamente importantes. Tienen que ver, por ejemplo, con la falta de cupo para estudiantes dominicanos. No sé cuál es el problema, porque estudiantes haitianos que tienen todo el derecho, yo creo que la República Dominicana tiene la obligación de atender ciertas cosas, porque somos una nación civilizada y una nación con sentimientos, ¿no?, de que heredamos la tradición judeocristiana. Entonces, para algo tenemos alguna responsabilidad. Pero ceder los espacios en la escuela en detrimento de las oportunidades a los niños dominicanos está creando serios problemas. Porque vi en las redes, por ejemplo, de que un haitiano se reunió con un grupo de estudiantes haitianos en una escuela donde hay más haitianos que dominicanos, aquí en el Distrito Nacional, donde le preguntaba cuál es el padre de la patria y decían Dessalines. Es que vamos a tener problemas. Ya lo estamos teniendo. Yo creo que ese es un asunto que se debe tratar con la profundidad y la seriedad que amerita el caso. Hay una reflexión brevemente del padre de las casas, el padre Boil, sí, que él, como imaginando el futuro, decía que las razas taínas, la negra y la blanca, no debían unirse aquí, que debieran vivir como emancipados, cada quien. Pero eso es segregación. Eso es segregación. Bueno, porque él lo creía, porque veía que en el futuro la ola negra, como dicen, venía, lo iba a absorber todo. Y ya estamos ahí. En Montecristi, en una producción de radio que hicimos allá una vez, en una feria, yo le advertí en un sitio que si nosotros no tomábamos en serio la frontera, en 30 años los haitianos iban a decidir las elecciones dominicanas. Ya nos quedan 10 años, eso fue en el 2001. Sí, pero yo creo, don Miguel, mira lo siguiente. Muy bien, estamos tratando el tema fronterizo, pero por lo mismo que yo decía al inicio, yo creo que no debemos separar la frontera de la visión más amplia, ¿no? La visión más amplia. Bueno, estamos ante la presencia de que en Haití ya no hay Estado. O sea, ese es el punto de partida para entender la complejidad del fenómeno República Dominicana-Haití. Y entonces ya, yo lo he dicho ya en otros programas, lo voy a repetir aquí, ya nosotros tenemos una nación dentro de la nación dominicana. Sí, porque los haitianos están en todo el territorio nacional, están en todos los intersticios de la economía y están precisamente, por lo que usted está comentando, en el sistema escolar. O sea, parte de las dificultades que tiene el Ministerio de Educación, recuérdese cuando entró este ministro, era que no habían cupos, ¿no?, alojamientos para los estudiantes. Bueno, pues parte de eso efectivamente porque hay, aparte de que pueda haber una mala planificación, ¿no?, porque se supone que tiene que haber un estudio de cómo va creciendo la población estudiantil en los distintos niveles, pero aún así es porque efectivamente extranjeros, ya sea que hayan nacido aquí, pero muchos de ellos son de los que están mudándose para acá, porque es que hay un fenómeno, y es que al colapsar el Estado, no es una inmigración normal por razones económicas y sociales, es que es una mudanza que se está haciendo desde allá hacia acá, incluyendo clase media, que ya está instalada acá, y además
la élite empresarial que ya está en sectores económicos importantes. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer la élite dominicana con respecto a ese tipo de convivencia que yo, que estuve en Haití, en la Embajada Dominicana de Haití, 2 años, 98-2000, bueno, yo sé que va a ser una convivencia que va a ser problemática, ¿no? Va a ser problemática porque yo creo... Los reclamos no, y porque hay lo que yo le llamo, de parte de, por razones históricas, hay en Haití una especie de, que está instalada en la psiquis social haitiana, y es lo que yo le llamo el ímpetu imperial, porque entienden que esta parte sí, claro, le pertenece. Le pertenece. Entonces, lógicamente que la persistencia de ese imaginario colectivo, inclusive no a nivel popular, sino a nivel intelectual, ¿no?, de sus historiadores, etcétera, bueno, pues eso lógicamente va a entrañar una gran dificultad para las próximas décadas en la República Dominicana. Yo creo que el país no ha sabido explicarle a la comunidad internacional las causas que fundamentan la posición dominicana con relación a esa inmigración ilegal, que es creciente y masiva. No es cuestión de xenofobia ni cuestión de racismo, es que ya esa inmigración ilegal escapa a la capacidad que tiene el país para asimilarla, ¿no? Y que ya está, la tenemos en los tuétanos. Y preocupa económicamente también al país, porque ha tenido que asumir sin ninguna preparación el trasiego de los haitianos de allá para acá. O sea, el gran número, sin miras y sin poder ser contados, o sea, está afectando no solamente la vida del dominicano, sino la vida del país. Ha sido el país. Porque a nosotros, por ejemplo, que somos parte de la frontera, Montecristi, la cantidad de haitianos que tenemos para allá son haitianos que entran y salen. Pero la República Dominicana hoy, contado de hace 4 años, 6 años, pues no tiene cómo medir la cantidad de haitianos que tenemos. No tiene cómo señalar el plan que va a utilizar en educación o en salud pública, por ejemplo. No hay cómo usted pueda viabilizar la vida del dominicano y del haitiano sin que se afecte una de ellas. Sí. Naturalmente, yo estoy de acuerdo de que debemos de brindar un buen servicio, de que debemos de entendernos como dominicanos y haitianos, hermanos, pero la República Dominicana está dada para proteger al dominicano en sí. De ahí que yo creo que no el partido que hoy tenemos, nuestro partido PRM, tiene que tomar en cuenta eso, sino que este tiene que ser un proyecto de nación que pueda tratar de variar la posición que hoy tenemos. O sea, no es simplemente Luis Abinader que maneja hoy el Estado, no, sino que este gobierno, el próximo gobierno y los demás gobiernos puedan utilizar estrategias que puedan tratar de sacar del país a aquellos indocumentados, ilegales que afectan la vida del dominicano. Sí. ¿Cuál es la percepción realmente de la cantidad de haitianos que viven ilegalmente en la República Dominicana? Hay gente que habla de 1 millón, de 1,5 millones, pero incluso se habla de 2 millones. Nosotros, la bibliografía dominicana, hecha la de los expertos, ¿no?, que han tratado ese tema históricamente en la República Dominicana, llegó un momento en que se manejaban lo que se llama las denominadas cifras ideológicas. Una de 500,000, pero hace ya décadas, y otro que lo acercaban a 800,000 y 1 millón, ¿no? Pero lógicamente que las condiciones de desfondamiento del Estado en Haití, porque no había un Estado, ¿no? Es decir, habían elecciones, el presidente Preval terminó sus 2 periodos constitucionales de manera pacífica, entregó el poder a Michel Bantely, aunque finalmente no pudo entregar formalmente, pero también hubo una transición con Jocelyn Privé y pudo entregar luego al malogrado presidente Jovenel Moïse. Pero resulta que ahora, en este momento, estamos hablando de que no hay Estado. Así es. En consecuencia, el censo, ingeniero. En consecuencia,
si vamos a una cifra, si no está cercana a 2.5 millones, tiene que andar cerca. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros aquí en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el tema de esta noche, en el debate. Estamos conversando con representantes del PLD, del PRM, de la Fuerza del Pueblo y de un periodista experto en el tema fronterizo. Y los tres han vivido y sufrido probablemente también la situación que se está viviendo en la zona fronteriza, donde realmente el país está perdiendo poco a poco muchos de los valores que sustancian la nacionalidad dominicana, evidentemente, porque incluso aquí no se está usando el escudo en muchas banderas, incluso en instituciones oficiales. Y cuando se publican algunos textos de ciertos comunicados, se publica la bandera sin el escudo, es decir, los 4 cuadrantes, los azules, pero sin el escudo. Sin el escudo. Y sin el escudo, esa no es la bandera, ¿no? Porque la bandera es una sola. No pueden existir dos banderas, a pesar de que se usa el matiz azul, se usa de manera diferente, a veces ondeando la misma dos banderas, una con un color azul y otra con otro color azul, que no se ve en ningún otro país en relación con la bandera. No Depende cuidamos. Si es la bandera mercante, que no lleva escudo. No, sí, pero la vaquera... Pero se refiere en las instituciones. Sí. Pero además, usted pasa por un ayuntamiento, pasa por un cuartel militar, pasa por el Palacio Nacional y ve muchas banderas, incluso con el cuadrante azul diferente, el matiz. Usamos a veces usamos el azul ultramarino, que es el que establece la ley que creó la bandera dominicana. Los colores, pero a veces usamos lo que los americanos llaman el navy blue, que se ve muy bien en una chaqueta, pero se ve pésimo en el azul duquesa que usó el PLD en los gobiernos anteriores, que se veía la bandera morada con el azul duquesa. Un día protesté, yo digo, pero le van a cambiar también el... No, porque la bandera, incluso los colores de la bandera tienen un simbolismo. El blanco es la paz, el azul es la esperanza y el rojo es la sangre derramada en la búsqueda de la independencia. Es decir, que esas cosas tienen que respetarse. Pero el hecho de que no se... A mí me llamó la atención desde el inicio del gobierno que inclusive hubo protestas públicas por eso, de que no se estaba utilizando el escudo en las banderas. Sí. Y resulta que eso es inconstitucional. Inconstitucional. Eso lo vimos. Incluso la ley prohíbe izar una bandera en malas condiciones. Exactamente. Sí. Pero yo creo que eso fue no dado a la realidad. O sea, fueron cosas que nosotros no vimos como dominicanos de manera certera. Y debo decir esto porque, por ejemplo, en nuestros pueblos, yo no me he encontrado con la primera bandera, en mi caso, debo hablar de mí, que no tenga el color que se indicó y el escudo. O sea, no creo que sea cosa del gobierno en esta ocasión. Sí debemos reconocer que hay entidades que son fuera de lo oficial del gobierno, que han entendido y que han querido. No, pero evidentemente eso ningún gobierno va a promover eso. Claro es un mal uso de la bandera. Yo creo que es la costumbre y el poco valor que nosotros los dominicanos a veces le damos a los símbolos patrios. Sí, eso es una realidad. Yo quiero tratar el tema que ahorita teníamos sobre la cantidad de posibles haitianos. Puede ser indocumentado en el país. Ahora viene el censo que comienza del 10 al 24, creo, varios días. Sí. Y hay una pregunta ahí para los afrodescendientes. Es una pregunta, decir, ¿usted es haitiano o es afrodescendiente? Para ver qué cantidad tenemos realmente de personas que son afrodescendientes, porque aquí siempre tenemos el negro detrás de la oreja. Nosotros, ¿cuántos negros hay aquí? Nosotros tenemos un negrito, un haitianito que viene de atrás. Pero perdón, Franklin, si está esa categoría de afrodescendiente, es un mal diseño sociológico del censo. Porque ¿por qué poner afrodescendiente? ¿Usted es de una nacionalidad o es dominicano? Sí, claro. Es que depende respecto a las razas, porque nosotros, Haití no es una raza, ni República Dominicana es una raza. Nosotros somos caucásicos o africanos. Entonces ellos quieren como
encauzar eso para que no se vea como un conflicto, No, como no. que tenemos 4 millones de haitianos y 10 dominicanos. Es que estamos usando categorías del censo de los Estados Unidos, ¿no? Que es un melting pot donde tú tienes a minorías, tienes raza amarilla, tienes afrodescendientes, pero esas categorías nosotros no debemos usarlas. ¿Por qué? Porque yo soy un afrodescendiente, de una u otra manera. Y yo también ¿No? Y lo es Don Miguel. El negro detrás del ¿No? negro. Pues, sí. Y nosotros todos tenemos el Y negrito. nosotros todos. Entonces, usar esa categoría de afrodescendiente, me parece, en el censo, se presta de confusión. se presta confusión Sí. porque tú entonces estás desdibujando una categoría que es la nacionalidad. O tú eres dominicano o eres extranjero. Es probable que de se esté tal- dividiendo la minoría. A ver si tenemos ya una minoría, que es la preocupación política de nosotros aquí. Porque ya una minoría comienza a decidir. Ya vamos a tener regidores haitianos, diputados haitianos, senadores. Y esa minoría es la que se puede medir ahí en el censo. Mira, yo creo que la República Dominicana, Franklin, con Dueña, no ha tenido la oportunidad todavía de tenerlo. Ni regidores, y creo que diputados tampoco. ¿Haitianos? En la actualidad, nosotros... Sí, yo conozco mucho que haitianos. Inclusive una vez yo estaba en Neiva dando una charla en el Consejo de Frontera y la senadora me pasó una nota y me dice, el que está frente a ti es el presidente del ayuntamiento y es haitiano. Yo tuve que cambiar el tema porque yo estaba hablando algo respecto a Haití. Entonces no quería ofenderlo, ¿verdad? No, y además te podían declarar problema personas ahí. non gratas en su propio territorio. en su propio territorio. Entonces, Ahora, la verdad es que mirándolo de un punto sociológico, y ahí tenemos un experto en la materia, pero también de un punto económico, la inmigración ilegal y fuera de todo control, como lo hemos tenido en los últimos años, está creando muchos problemas. Por ejemplo, hay un desplazamiento de mano de obra muy peligroso, completamente. incluso al nivel del primer quintín, Así es. que eso puede provocar estallidos de violencia en una oportunidad. Estamos empobreciendo el salario, estamos afectando el sistema de seguridad social. hay muchos crímenes que están ocurriendo de las manos de los haitianos. Entonces, a veces me parece como que el país se está rindiendo a una situación en la que cree no tener posibilidad de control. Por ejemplo, el hecho de que lógicamente en términos de jerarquía no le correspondía a esa subsecretaria ser recibida por el jefe del Estado. ¿No? Y en Palacio Nacional. Y mucho menos en Palacio Nacional. Con todo el gobierno, a mí Con me parece. todo- Y con además asociarla a una donación de 19.8 millones de dólares. A mí me pareció, yo dije, hubiese sido mejor a cañonazo limpio. Sí, Más digno. porque usted hacía la pregunta, don Miguel, sobre al inicio, de si no hemos explicado bien la situación de la inmigración haitiana en la República Dominicana a la comunidad internacional. Pues mire, déjeme decirle, yo que tuve esa experiencia, por más que nosotros expliquemos, no nos van a aceptar las explicaciones. Es decir, si la República Dominicana no aplica de manera rigurosa su ordenamiento constitucional y legal, no es cierto que la comunidad internacional va a venir a resolver los problemas, porque las presiones que la República Dominicana históricamente ha tenido con ese tema son muchas. Es decir, por ejemplo, me cuenta un embajador que su hija en Canadá, en la Universidad de Bristol, bueno, pues un grupo de estudiantes haitianos atacando a la República Dominicana y ella confundida y llama a su padre. Es decir, nosotros tenemos a nivel internacional que no hemos, eso sí, no hemos sabido nosotros diseñar una agenda diplomática constante con ese tema, sino que lo hemos tratado de manera episódica. Y esa agenda no la están imponiendo. Y esa agenda nos la están imponiendo a nosotros. Así es. Pero yo creo que es la primera vez, y debo decirlo así, que se empieza a hacer inversiones certeras con la finalidad de empezar a enfrentar el problema. O sea, nosotros hablar de lo que está haciendo el presidente en la actualidad, ver la verja perimetral que en poco tiempo, entiendo, se va a actualizar. Es el interés inicial de cómo combatir la entrada, que es lo que nos afecta. Y si seguimos haciendo esa inversión en todo el cerco de la frontera,
yo creo que vamos a tener un resultado si lo combinamos con la extracción de los haitianos que tenemos. Lógicamente, lo necesitamos. Hay mano de obra que se necesitan en República Dominicana. Bueno, sí, pero ¿cuánto necesitamos? Ese es el problema. Exactamente. ¿Cuánto necesitamos? Cuantificar eso sí, es necesario. Un caso, don Miguel, que por ejemplo tenemos una población dominicana muy reducida en la frontera porque comienzan a salir de la zona y el robo de ganado, el tráfico, trata de blanca, todo se origina en la frontera. Entonces ese tipo de trabajo que se hace con la verja perimetral va a limitar un poco y va a permitir que los que están ahí tengan la tranquilidad de que no les roben las vaquitas, de que no cometan crímenes y errores, porque desde los tiempos de un bandido que había que se llamaba Docilier, que entraba con 4 o 5 bandidos a asaltar los comercios, eso lo hacían los haitianos en tiempos anteriores. Entonces ya eso no lo vemos, ahora lo vemos un poco más tecnificado y estos controles nos permitirán de alguna manera limitar el acceso de los haitianos y que no se nos vayan los habitantes fronterizos. Ahora, perdimos lo que tiene que ver con el sentido del orgullo fronterizo. Por ejemplo, a mí me parece que... Yo soy un orgulloso fronterizo. Bueno, pero usted en su caso, pero sí, yo he conocido, bueno, y usted también, ¿no? Y además representa la frontera, pero yo sé de muchos jóvenes que incluso en mi época de universidad tuve la oportunidad de compartir con ellos, que estudiaban junto conmigo en las mismas aulas, y como que se sentía como que no se sentían, yo sentía que no había de parte de ellos un sentimiento que lo vinculara a la frontera y la oportunidad de venir a estudiar a Santo Domingo era una oportunidad para desligarse de la zona fronteriza. Entonces yo creo que nosotros tenemos que rescatar ese orgullo fronterizo, porque ahí nace la República, y si muere en algún lugar morirá ahí. Nosotros inclusive creamos un premio que se llama Orgullo de la Frontera y allá le dimos a Fernando Villalona uno en Dajabón, a Angelita Carrasco en Montecristi, a Patricia, la de allá de Montecristi, Fortuna, Xiomara Fortuna, para que los artistas de allá se sintieran motivados. Ahora, ¿qué debemos hacer que no hemos hecho todavía para rescatar y para aliviar el problema, el peso que significa una inmigración ilegal que ya escapa a nuestro control? ¿Qué nos falta? No, bueno, miren. La medición, la medición que se está haciendo es con esa finalidad. O sea, el gobierno dominicano, interesado en ver cómo reanima a la frontera, pues se está haciendo y va a hacer la medición con el censo además. O sea, yo creo que se va a implementar planes que van primero a ayudar para que los jóvenes, que como usted dijo anteriormente, vinieron a la ciudad y se quedaron aquí, puedan volver a sus pueblos. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, ya vemos la inversión que se va a hacer en Manzanillo con el puerto, pero esa inversión la estoy escuchando yo. Sí, pero ya nosotros, bueno, pero en el caso de ahora, ya nosotros no solamente escucharla, sino que como decimos, ya las empresas se están radicando. O sea, ya en Manzanillo, en donde no teníamos quizás la oportunidad, hoy sí estamos viendo una verdad sincera, como yo digo. O sea, antes era simplemente el voy a hacer, sin que nada llegara hasta Manzanillo. Hoy estamos pavimentando las vías de acceso a Montecristi, ya se hizo con Santiago Rodríguez y Montecristi, se está haciendo desde Montecristi interno y hasta la llegada a Manzanillo, se hizo desde Dajabón precisamente hasta Montecristi. ¿Y sobre el puerto? Bueno, se están habilitando, por ejemplo, los hoteles Super 8, que hace un momento le explicaba a usted que se está haciendo uno en la entrada de Montecristi, otra en la entrada de Manzanillo, con la finalidad de que aquellos técnicos que vayan a llegar allá, debido a que la habitación no es la que podría soportar su llegada, pues puedan llegar a un lugar cómodo. Pero el desarrollo de esa zona depende de la construcción de un buen puerto, ¿no? Sí. Pero, ¿en qué está ese proyecto? No, es que todo va paso a paso. O sea, este gobierno ha tratado de hacer las cosas que puedan permitir la otra. Llegar allí y enfrentar el puerto sin tener dónde llevar a las personas que van a trabajar no sería lo más lógico. Si llevamos a los técnicos y a los que van a utilizar, los que van a trabajar, a un lugar certero, tranquilo, pasivo, en donde ellos no tengan que venir a Santo Domingo todos los días, o a Santiago, o a otros lugares,
Yo creo que es lo que está haciendo este gobierno. Ya se hicieron la medición, se hizo el levantamiento, la proyección del puerto, ya se hizo. Los terrenos que precisamente teníamos con problemas legales ya se resolvieron. O sea, hemos ido paso a paso, no simplemente hablando, sino ejecutando planes que van a dar al traste. Ahí el orden se afecta al producto, ¿no? Sí, claro. Propósito, El hecho es, discúlpeme, don Franklin, mire, que ya está aprobada la ley de regiones únicas de planificación. Eso cuando yo estuve en el Ministerio de Economía fue que se elaboraron esos dos proyectos, el de regiones únicas de planificación y el ordenamiento territorial, que el de ordenamiento tiene ahí, junto con el de regiones únicas, debe tener, qué sé yo, desde como 8 años debe tener ahí, ¿no? Está pendiente un proyecto de ley para entonces ¿no? ya está aprobado el de regiones únicas, que divide el país en 5 macroregiones, y cada una de esas regiones entonces tiene la definición de su vocación, si es turística, si es minera, si es, en fin, si es agrícola. Pero ahora falta la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. La frontera no podrá desarrollarse sin esa ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, porque es, conjuntamente con las regiones únicas, lo que va a permitir al Estado decir, usted invierte acá, esto tiene vocación agrícola, esto tiene vocación turística, esto tiene vocación industrial, minera, etcétera, ¿no? Entonces cuando don Miguel pregunta sobre qué hacer, es que se requiere un plan de mediano y largo plazo, porque no es hacer una cosa aquí, otra iniciativa acá. Pero no, eso requiere un gran compromiso político. eso requiere un gran compromiso político, pero hay que hacerlo, porque si no, definitivamente entonces no vamos a tener, el Estado no va a tener control definitivamente de esa frontera. Bien, tenemos que hacer una última pausa, pero regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. ¿Por qué es tan importante la frontera? ¿Estamos perdiendo nuestra influencia y nuestra soberanía en esa zona del país? Regresamos ya con la última parte del tema de esta noche. Bien, llegamos ya a la última parte del tema de esta noche. ¿Por qué es tan importante la frontera? El jueves de esta semana escuché o leí una declaración del sector norteamericano en el Departamento de Naciones Unidas a favor de los refugiados, ¿no? No recuerdo qué se llama, bueno, en la forma en que se llama, donde Estados Unidos advertía que no se pueden devolver a los haitianos y que por la situación humanitaria, la crisis humanitaria que prevalece en ese país. Entonces eso significa que el país pudiera estar atado de manos para controlar no solamente la inmigración haitiana, porque si vienen 100.000 haitianos, por ejemplo, en el caso de que se produzca un estallido violento allá, no estaríamos en condiciones de devolverlo por razones humanitarias. De manera pues que nosotros aparentemente nos están atando de mano. Y hemos rechazado en el 2019, decía el canciller Roberto Álvarez, que no se aprobó ese tratado para los refugiados, ¿verdad? No pudo lograrse porque nosotros lo rechazamos de plano. Ahora están insistiendo de nuevo con que podamos recibir los refugiados haitianos. Eso viene desde en los años 1800. Cuba, Puerto Rico y Venezuela repatriaron más de 80.000 haitianos. Y entonces estaban al borde de la frontera, y en esa zona que pertenecían a lo que hablaba de Toussaint Louverture. Entonces ahí hubo un alquiler de parte de Ignacio María González, que alquilaron esa tierra para que los haitianos no entraran, sino le cobraron al gobierno haitiano $1.400.000. Lo que hicieron fue que vendieron la tierra, obviamente. Y, o sea que eso no es de ahora, don Miguel. Es de tiempo inmemorial que los haitianos vienen exactamente por el territorio, que es muy pequeño. Entonces ellos crecen como la verdolaga, no tienen control. Sí, pero hay un aspecto que es el que ha planteado don Miguel con respecto, que es distinto al tema estrictamente inmigratorio, que tiene que ver con el tema de los refugiados, que lo trata en Naciones Unidas el ACNUR, ¿no? La República Dominicana siempre ha rechazado la instalación,
de campamentos. de campamentos de refugiados en la República Dominicana, viene desde Balaguer, ¿no? Lo rechazó el presidente Fernández, yo sé que todos los presidentes posteriores lo han rechazado. Bueno, si este gobierno acepta una presión de esa naturaleza, lo que está es cediendo soberanía. Claro. Es decir, no estaría aplicando su ordenamiento constitucional y legal. En consecuencia, por ejemplo, a mí me llamó la atención de por qué militares norteamericanos estaban en Dajabón, en el mercado binacional, y además me preguntaba qué hacían representantes de UNICEF también en estos días. Salió en un medio televisivo, y cuando el periodista lo estaba grabando, le estaban diciendo que no le grabara. Es decir, si el Estado Dominicano no asume con valentía el control fronterizo, bueno, pues nosotros vamos a seguir teniendo problemas y no vamos a tener la gobernabilidad sobre una población que ya su Estado, lo que era el Estado, porque ya desapareció ese Estado, no está controlando, y lógicamente que toda esa población viene hacia la República Dominicana. Y yo diría, ¿cómo es posible que usted mantenga un mercado binacional en esas condiciones de entrando comerciantes, esos pequeños comerciantes, que yo no estoy en desacuerdo, pero entrando en tropel, y tú ves inclusive que entra gente bien vestida, que se sabe que no son comerciantes, se meten en el alud. Hace 100 años que los mercados estaban del otro lado, como ha cambiado la cosa. Usted sabe que hay una ley, que es la Ley de Desarrollo Fronterizo, que se inició en el año 2001, y ahora hay otra modificación, que es 1221, que es por 30 años ahora. Nosotros hoy estuvimos precisamente reunidos con China en la nueva era política y metas. Nosotros, como enlace del Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Comunista Chino, fuimos a hacer una intervención preguntándole realmente qué preocupación podía tener China respecto al problema dominico-haitiano. Nosotros lo que queremos es que China pueda traernos 5 o 6 empresas que podamos nosotros de alguna manera tener ahí 500.000 empleos en esas 5 provincias fronterizas, y darle trabajo a los haitianos, como tiene Dajabón en el Codevi, que hay 16.000 haitianos trabajando ahí. Ellos vienen y trabajan y se van a su casa. Y de alguna manera nosotros podemos frenar un poco ese éxodo masivo de haitianos y esas pobladas que nos pueden hacer, porque ahí que viene el problema, que cuando ellos le dicen, por ejemplo, cuando el presidente está reunido con Kamala Harris, por ejemplo, allá, ellos manejan la agenda del presidente dominicano, comienzan a hacer revuelta allá para que el presidente exija que tenemos que ayudar a Haití, hay que hacer cosas a Haití. Ojalá que China se preocupe, hicimos la propuesta hoy, de que podamos traer esas empresas con esta ley de desarrollo fronterizo, que ellos no paguen impuestos por 30 años y que podamos colocar esas empresas en la frontera, que tendría que ver con el plan que tenemos, ¿verdad? El control migratorio. Si cada empleo que se crea en la frontera evita que 5 haitianos entren en la República Dominicana. Ahora, yo creo que hay una cuestión que debe plantearse con claridad, es decir, la comunidad internacional de Estados Unidos, Francia, Canadá, España, no sé quién más, está presionando a la República Dominicana. Bueno, aquí hay una situación de una crisis humanitaria, hay que hacer algo por ello. Aquí ustedes tienen, acéptenos 100.000. Y digo, bueno, está bien, yo te acepto 100.000, pero ¿qué hago con los 2 millones que ya tengo aquí? Es decir, ¿cuál es el problema? Yo creo que ese es un tema. Es que a nosotros no se nos puede pedir más. Claro, exactamente. Porque si no entramos en un proceso de desestabilización total. Total, es decir, pero además, ¿cómo se nos exige a nosotros en un espacio tan pequeño cuando naciones que son prácticamente continentes pueden inclusive recibir refugiados? ¿No? Canadá está ahora anunciando que necesita 500.000 trabajadores. Exactamente. Sí, no va a querer que sean haitianos solamente. Bueno, pero... sería una puerta, amiga. Una puerta de que llevaría por lo menos 100.000 de los 500 que necesitan. Pero de todos modos, aparte de eso que está señalando Franklin Domínguez, con respecto al tema de la inversión
que puede ser, ¿no?, la de la República Popular China, él señala, la solución está en que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no?, que al parecer, he leído, Estados Unidos está dando los pasos para ponerse de acuerdo con China y con Rusia para como desbloquear la situación que hay en el Consejo de Seguridad para enfrentar la crisis haitiana. Pero yo siempre he dicho, porque ya la MINUSTAH fracasó, que la solución no es militar, la solución es política, y cuando hablamos de política es una solución de reconstrucción económico, social e institucional. Y para que sea desde ese enfoque, se requiere que la comunidad internacional, léase el Consejo de Seguridad, Estados Unidos, que tiene la mayor influencia, puedan contar con los sectores de la población haitiana, del liderazgo haitiano, que sí están interesados en que se resuelva esa crisis. Pero lo que yo veo en este caso, licenciado, es que los haitianos tienen una deuda con Haití que no han querido pagar. Ese es el problema, porque el capital real de los haitianos no está en Haití. No invierten, los haitianos no tienen confianza en su país. No, pero es que se han establecido acá los empresarios. Por eso mismo es lo que digo. Entonces, ese es el problema. Los haitianos tienen que encarar la situación que está viviendo Haití. Porque si Haití sigue viviendo de la caridad internacional y sigue viviendo de la ayuda internacional, para llamarlo de otra manera, nunca van a resolver su problema, como lo resolvimos nosotros en situaciones muy adversas. La situación de nosotros en 1961, en 1965 teníamos un ejército extranjero ocupando la República Dominicana y salimos airosos de todos esos compromisos. Sí. Es decir, los haitianos necesitan ocuparse de su país. No es la República Dominicana ni ninguna otra nación la que tiene que encarar las dificultades haitianas. Es una responsabilidad de los haitianos. Pero debemos institucionalizar el país haitiano, la política tiene que estar. Claro, ahí primero, se habla que quiere retornar a Aristide. Aristide tuvo una experiencia interesante en el año 2000, que inclusive estuvo aquí con nosotros aceptando propuestas. Inclusive yo le propuse el Consejo Nacional de Fronteras de aquel lado y lo instaló. Claro, después que vino el caos, todo eso desapareció. Bueno, y él tiene vínculo con la República Dominicana porque estudió su ¿cómo se llama? Fue cura aquí, estudió para ser sacerdote aquí en la República Dominicana. Sí, nosotros con la política podemos hacer muchas cosas si la democracia se instala en Haití. Claro, así necesitamos un gobierno estable, un interlocutor válido. Pero es que no lo hay. Exactamente. O sea, yo lo que creo que tenemos nosotros que procurar que Haití identifique cuáles son sus líderes, que en la actualidad no hay cómo. Bueno, desgraciadamente nos queda 1 minuto y medio, 30 segundos para cada uno de ustedes. ¿Podemos alentar esperanza de que el problema que hoy afrontamos con la inmigración ilegal pueda atenuarse? Porque no puede decir resolverse, ¿no? Bueno, el problema inmigratorio de ciudadanos haitianos en la República Dominicana se puede atenuar si de manera responsable el Estado Nacional, los gobiernos de turno, asumen con responsabilidad la aplicación del ordenamiento constitucional y las leyes. Bien, diputado. Yo creo que sí, y este gobierno lo está haciendo, está implementando las vías, creo que ha dado señales claras de que precisamente le interesa que la República Dominicana siga siendo el país libre e independiente. Consecuentemente, una parte que nos puede afectar son ellos, los haitianos. Sin embargo, todos juntos tenemos que hacer y tener el interés de que eso pueda cumplirse. Se puede si nosotros institucionalizamos la frontera, si nosotros desarrollamos la frontera de este lado, porque de aquel lado no hay forma, ¿verdad? Y apoyamos la consecución de Haití, siempre y cuando la democracia impere de aquel lado. Bueno, caballeros, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. A los amigos televidentes, espero que hayan disfrutado del tema y tengan esta noche, una impresión más cabal, una idea más cabal del problema que enfrentamos en la frontera dominico-haitiana. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención, los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.